Dios crea y también da una responsabilidad o da una facultad al hombre de poder con esa creación transformar o construir, y de hecho el sentido de cultura se refiere a eso, ¿no? Cultivar de algo que ya está hecho, ¿no? Un desacuerdo que de alguna manera yo tengo con la enseñanza clásica, por así decirlo, dentro de la iglesia cristiana, y es que se dice que por ser descendiente de Caín, pues está mal. Entonces desde aquí empiezan a descalificar la música nada más así como tal, ¿no? La música. No estamos hablando de ahorita de ningún género, no estamos hablando de ninguna letra, ni de ningún grupo, sino de la música nada más, ¿no? Entonces se empieza a desacreditar ya desde aquí. Puede ser no muy conveniente adoptar ciertas prácticas culturales, sobre todo si lo que estamos buscando es imitar lo que está funcionando en el mundo, claro, para atraer, claro, por ejemplo, a los jóvenes, o para atraer, o sea, es como querer copiar, hacer el copy-paste de lo que está de moda, sí, pero y buscar meterle el contenido. Ajá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este segundo fragmento del programa seguimos charlando sobre el tema de la música en el ámbito cristiano. ¿Qué géneros musicales puede escuchar un creyente? ¿Escuchar cierto tipo de música me hace una persona buena o mala? ¿Qué función cumple la música dentro de las reuniones congregacionales? Seguiremos hablando sobre este interesante tema. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epílogos.net. Yo sé que sí puede haber cierta influencia en cuanto a la música. Y yo creo que un cristiano, como te decía hace rato, un cristiano honesto, que ha hecho, otra vez esa palabra, una reflexión seria acerca del cristianismo, pues no va a estar escuchando cierto tipo de música. En eso estoy completamente de acuerdo. Sí, de hecho, digo, yo ahorita que comentabas todo esto, pues no dejaba de pensar en, bueno, varias cosas, ¿no? Es que yo creo que el tema sí es complejo, ¿no? Como decíamos, pues vamos comentando, seguramente habrá muchos espacios y huecos que se pueden ir llenando, muchas ramas, y yo creo que el problema lo podría yo centrar en esa capacidad que tiene el hombre, que puede ser muy buena, pero también muy mala en ciertas cosas, de generalizar o de categorizar cosas, ¿no? Sí. Y en la música pasa mucho, ¿no? Yo puedo decir, o bueno, lo que yo, por ejemplo, puedo percibir de todo esto es que efectivamente hemos cometido el error de categorizar, por ejemplo, géneros musicales y de decir, bueno, es que este género es malo, no es pecaminoso y no se puede escuchar, punto, ¿no? Lo cual considero un error. Sin embargo, sí logro percibir, y como tú decías ahorita, porque lo decíamos al principio, ¿no? La música como intrínseca a la naturaleza humana o parte de como una expresión cultural, más bien, mejor dicho, ¿no? Una expresión cultural está asociada a la cosmovisión de esa cultura y a las prácticas de esa cultura. Correcto. Entonces, efectivamente, surgen géneros musicales, surgen ciertos contenidos, surgen ciertos ritmos que regularmente están asociados a las prácticas o a la visión que tienen las personas de ciertos lugares, ¿no? Y por eso creo que se hace esa mención, ¿no? De que esos géneros surgieron con una finalidad de sí, muy específico. Pues muy específica, y en cierto caso para el pecado. Y podemos hablar, por ejemplo, del reggaetón, ¿no? Eso iba. Ese es el ejemplo que creo que nos queda muy claro ahorita, y además, ¿no? Es lo que suena ahorita. Claro, no, en nuestros tiempos creo que era el rock como que el diabólico casi. Y el rock era un poquito esta idea como medio de rebeldía, como de, o sea, no quiero generalizar, no quiero cometer justamente ese mismo error, ¿no? Porque la música, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock y sé que no es una cuestión pecaminosa, pero a lo que voy es que tampoco podemos desvincularlo de la parte cultural y sí hay que considerarlo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, nuestra cultura actual, y muy asociada a la cultura del reggaetón, por ejemplo, pues es muy simple, ¿no? O sea, de hecho, si tú ves el reggaetón, son estructuras musicales, o sea, si lo vemos desde el punto de vista musical, pues es una estructura muy simple, y sobre todo el contenido, pues muy referido al hedonismo, ¿no? Es un culto, una adoración al hedonismo, y a un hedonismo sexual sobre todo, ¿no? A prácticas sexuales muy explícitas, muy obvias, ¿no? Andar por aquí, por allá, sin importar, hasta sin conocer realmente a la persona, nada más el acostón y ya, ¿no?
Y sin duda es una manifestación cultural de algo que sí está sucediendo. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo puedo entender, por ejemplo, que actualmente podamos tener una cierta tendencia a rechazar ese género, por ejemplo, ¿no? O esos ritmos. Uh-huh. Sin embargo, sí creo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí personalmente es porque hay reggaetón cristiano, por ejemplo. Sí creo que puede ser no muy conveniente adoptar ciertas prácticas culturales, sobre todo si la intención es, si lo que estamos buscando es imitar lo que está funcionando en el mundo, Claro. para atraer, Claro. por ejemplo, a los jóvenes, o para atraer, o sea, es como querer copiar, hacer el copy-paste de lo que está de moda, Sí, pero y ponle- buscar meterle el contenido Ajá. cristiano, ¿no? Estaba recordando por ahí un video donde utilizaban esta canción de aquí hace unos años de Despacito, pero con letra completamente cristiana. Sí, o que había una canción cristiana. Ajá, con sí le respecto a ponen eso, letra ¿no? cristiana, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, sí es una sandez, ¿no? Es algo que no va. Pero por otro lado sí puedo entender, y digo, esta parte misma que tú decías, ¿no? Porque hay testimonios de situaciones así, como cuando es dirigido, no dejamos de pensar en esta obra que hace el Espíritu Santo culturalmente, ¿no? En distintas culturas. Y aún lo platicaba con Yerli ahora con respecto a la Biblia, de cómo sí el mensaje también sí se adapta a la parte cultural, para que la gente lo pueda recibir, ¿no? Pero yo sí considero que sin duda debe ser algo dirigido por el Señor, ¿no? Sí. Yo te platicaba, por ejemplo, y creo que va Doc ahorita el ejemplo, me acuerdo de esa situación que sucedió en una reunión de pastores. Un pastor comparte una experiencia donde él asegura, y no lo dudo, ¿no? No dudo que pueda suceder en un caso particular, que el Señor lo llevó a hacer un evento como de skaters, ¿no? Y bueno, era más bien de punk rock, ¿no? Porque es como lo que está asociado a esa cultura, ¿no? Y a manejar un poco este tipo de música, ¿no? Y bueno, él comparte como muchos jóvenes, sobre todo y justo como en esa colonia que era muy común como esa práctica, ¿no? Cómo se convirtieron, ¿no? Y bueno, él dice, bueno, es una conversión real, ¿no? O sea, nosotros sí vimos que el Señor se estaba moviendo en ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo muy bien. O sea, no sé cómo decirte, o sea, no creo que por haber sucedido o usado el punk rock, puedes descalificar, no puedes descalificar ni decir que el Señor no haya podido moverse por medio de eso, ¿no? Porque sería una visión muy reduccionista, ¿no? De pues solo el Señor con música pop, ¿no? No con baladas. O a nuestro tiempo ya se acepta el rock, ¿no? Podemos decir con rock, ¿no? Pero hace, no sé, 20, 30 años era con himnos, ¿no? Nada más, ¿no? Y el rock era las distorsiones, como dices. Y no podías meter batería en las iglesias, ¿no? Ahora, el error que sucedió, y que así lo percibí yo en la reunión, que es algo en lo que yo ya no estuve de acuerdo, ¿no? Y que algunos tampoco estuvieron de acuerdo, es que se hizo el comentario. O sea, este medio o esta estrategia, porque así se manejó, es una estrategia que podríamos utilizar en nuestras congregaciones para atraer a los jóvenes. Entonces, de un hecho muy particular, se generaliza un método en el cual tú pretendes introducir ese método para jalar a la gente. Si lo quieres hacer, ¿no? Universal, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando tú ya estás por tu propia voluntad, sin considerar lo que el Señor quiere y a lo que Él te quiere llevar, ¿no? Entonces, aunque hay una participación de la voluntad humana en hacer cosas, tiene que haber ese mover, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con la música llega a suceder eso, ¿no? Entonces yo creo que el error es generalizar, por eso decía al principio, yo creo que el error es ese, y cerrarme, y lo que tú decías ahorita, que en ciertos contextos esos géneros musicales sean los que se escuchen y estén asociados a la cuestión cultural, y que el Señor no pueda usarlos, ¿no? El error, yo como comento, yo creo que sería más bien el querer uno de su propia voluntad y por sus propias ideas querer usar esas estrategias o usarlas como estrategias para atraer gente y querer, como digo, hacerlo como muy atractivo, ¿no? Cuando de por sí se supone que la verdad ya debería ser atractiva, ¿no? Sé que hay muchos espacios que llenar en esto que estoy comentando, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo creo que no podemos cerrarnos a generalizar o categorizar, por ejemplo, géneros musicales. Y además también, es que es otro rollo, ¿no? Y creo que tú lo comentabas la vez pasada, ¿no? Además, no todo lo que se dice bueno es bueno, ¿no? O sea, no todo lo que conocemos como música cristiana
en realidad lo es. No, o sea, no sé si me explico, ¿no? Y No, tiene sí. un poco que ver con esto que tú decías, ¿no? O sea, inclusive hasta hay contenido de música cristiana que inclusive es hasta Bueno, va no en están viendo contra. las comillas que están haciendo. Ah, que sí, estás bueno, estoy haciendo. haciendo unas comillas con con mis dedos. Y lo digo así porque uno puede entender que hay música con contenido que inclusive ni es doctrinal, ¿no? Y bueno, te digo, yo creo que hay muchos huecos por ahí que llenar. Y también comentar, yo sí creo, y lo decías tú, que la música que escuchamos refleja, o sea, sí hay un reflejo con respecto a lo que hay en nuestro corazón, a lo que hay en nuestra mente, y sí revela parte de lo que somos, ¿no? Sin embargo, también, y ahí vuelvo a lo mismo, no es el hecho de escuchar todo el día música cristiana lo que te hace tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es complejo, y en ese sentido no podemos simplemente decir no escuches tal música o sí escucha tal música y eso en sí te va a hacer bueno, ¿no? Y creo que en este sentido podemos decir que no es la música en sí la que es cristiana o no. El que es cristiano o no es la persona, Claro. ¿no? Y obviamente sí, hay prácticas que uno como cristiano llega a ser o no llega a ser de acuerdo a la madurez que uno llega a tener como creyente, ¿no? Y en esa madurez uno va tomando decisiones de dejar de escuchar cierta música o de seguir escuchando cierta música, y al final uno va a rendir cuentas sobre esas decisiones que está haciendo, ¿no? Y sobre lo que se está nutriendo, ¿no? Nos comentaba Yerli, por ejemplo, ese día, y yo estoy completamente de acuerdo. Yo no puedo llegar con una persona, a lo mejor a la que yo estoy instruyendo, y categóricamente decirle, ¿sabes qué? No escuches esto porque es pecado prácticamente, ¿no? Y Sí, si a Dios lo no le haces, agrada. ajá, y a Dios no le agrada, ¿no? Yo te puedo aconsejar. ¿Cómo? ¿no? ¿Por qué? O sea, Sí, decir, a Dios no le agrada. Digo, a lo mejor va a sonar feo o muy atrevido lo que voy a decir, pero yo lo digo, bueno, ¿te dijo que no te gustaba o, Sí, o por qué? ¿Es lo que tú piensas o Dios te lo, Sí. te lo reveló? Digo, estoy ¿no? de acuerdo si estoy escuchando una canción de Maluma o algo así que no creo que traiga Bueno, claro. nada de contenido productivo o que sea benéfico. Ahora, ¿no? eso es a lo que voy, ¿no? O sea, la verdad es que con respecto a... Podemos recomendar y sí podemos darnos cuenta de ciertas cosas que está viendo la gente con respecto a la música que escucha. Y lo que podemos hacer es aconsejarle y decirle, ¿sabes qué? En mi caso, yo considero que no es muy recomendable escuchar cierto tipo de música, ¿no? Porque te puede llevar a ciertas cosas. Yo prefiero nutrirme con este tipo de música y yo creo que sería lo mejor para ti. Ahora, yo por ejemplo aquí sí tengo un verso, a mí me gusta mucho y es con respecto a este tema, está en Proverbios 25:20 y está interesante porque fíjate, dice, y aquí ya está hablando también, no nada más de la música, porque eso es la música con la letra. Bueno, claro, claro. No, y además, esto es equiparable a un montón de otras cosas, porque nadie habla, por ejemplo, de la TV o de la serie. Ahorita justamente ¿no? quiero hablar de eso, ¿no? Que está relacionado, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿no? Eso está en Proverbios 25:20 para que quede ahí anotado. Y está interesante, ¿no? Porque lo que te está diciendo es el que canta canciones al corazón afligido, o sea, canciones de estas, ya saben, ¿no? Las clásicas de adolorido, no sé. Las del Buki, ¿no? Ándale, como ese estilo. Dice, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Digo, por lógica, si hace frío y tú te quitas la ropa en Sí, tiempo de pues te frío, vas a- lo que probablemente suceda es que te vas a enfermar, ¿no? Ujú. Que vas a tomar un resfrío, que te va a hacer daño, ¿no? No la vas a pasar bien. Exacto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo entender de aquí y que podríamos dar como recomendaciones, ¿sabes qué? No escuches cierto tipo de contenido, ¿no? O sea, de Exacto. contenido dentro de las canciones, porque puede haber una consecuencia o puedes sufrir cierto daño, puede haber ciertas consecuencias que no te convienen. Claro, ¿no? ¿no? Y además también, digo, todos somos diferentes en muchos sentidos. Todos tenemos un entendimiento diferente, todos tenemos una madurez diferente, un crecimiento diferente, una formación diferente, que hace que ciertas cosas influyan y otras no. Yo considero, y no, de verdad, no me estoy tomando como un ejemplo bueno, ¿no? No me gusta, de hecho, a mí ponerme como ejemplo en nada bueno. Pero, por ejemplo, creo que es en el caso de los dos, o de la mayoría, bueno, no de la mayoría, sino de muchas personas, Ujú. creo que también sería el caso de Yerli, que ahorita no está, de decir,
A mí me podrías poner enfrente o me podrías llevar a la fuerza a un concierto de reggaetón, si tú quieres, ¿no? En donde, además de ver un montón de desfiguros y de perder mi tiempo, porque, bueno, para mí eso es, Sí. No por haber escuchado eso, el tiempo que sea, haberme expuesto a eso, voy a salir con ganas de hacer de perrear. De perrear o de irle a perrear a alguien o de irle a sobrepasar con alguien. Claro. No. Eso, ¿por qué? Porque hay algo más fuerte que está dentro de mí. Me recordó un poco a lo de los videojuegos. Perdón que te interrumpa, bueno, es que tiene que ver, es que es lo mismo. Que si jugabas videojuegos de violencia, entonces te ibas a volver un ser violento, Sí, ¿no? Sin negar que puede haber cierta influencia en ciertas personas. Eso, exacto, en ciertas personas, claro, susceptibles a ciertas cosas con respecto a eso. Claro. Pero eso en sí no es lo que te va a hacer violento. Ahora, tampoco es que, vete, escucha música de reggaetón y no va a pasar nada. Claro. No, porque no nada más es escucharla. Hay algo bien claro. La gente, discúlpeme si a ustedes les gusta el reggaetón, ¿no? Estamos hablando sí, no, para nada. Para nada y por muchas razones, no nada más por la cuestión moral, de verdad, a mí me parece simplemente un ritmo, o sea, ni siquiera musicalmente atractivo es. Sí. Yo sé que hay muchos que defienden, de hecho yo tengo muchos amigos que aprecio mucho, de verdad, que defienden muchísimo, ¿no? Esta onda la simpleza, nueva, ¿no? Y la simpleza, en serio, ¿no? Entonces, pero bueno, que yo digo, no me gusta, o creo que no nos gusta, ni siquiera, así por la parte moral, a mí se me hace... Bueno, y mira, y fíjate que ahorita que hay tantos problemas sociales en los que podemos hablar, por ejemplo, en específico de feminismo, en el que nadie niega el problema de acoso, nadie niega el problema de machismo y un montón de cosas que pues ellas demandan, existen, pero que está ahí. Están censurando a Pepe Le Pew de hace no sé cuántos años, pero nadie habla de las canciones de Maluma o el tonto de Bad Bunny. O sea, entonces ahí no es machismo. O sea, si él lo dice, si él lo canta en sus canciones, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, bueno, ese es otro tema ya que de hecho hemos tocado en otras veces, estas incongruencias que hay. Pero vaya, a lo que creo que lo que trataba de decir era que si a mí me gusta, a la mayoría de la gente que le gusta la música de reggaetón, no nada más le gusta la música de reggaetón. Yo conozco gente de verdad muy responsable y muy respetable que escucha ese tipo de música y que además no incurre en ese tipo de fallas, ¿no? Porque que podríamos criticar que te pueden llevar a, ¿no? Pero normalmente creo que es porque están en un contexto también similar, sí, ¿no? Es que es porque les agrada y además están de acuerdo con la cultura que rodea ese tipo de música, que pues, sabemos qué es y a qué te lleva. Nadie me va a decir que este ritmo de estar así, o sea, es especial, o sea, de hecho, miren, ya es parte del perreo, como le llaman ahora, pues es parte del el reggaetón. Y si tú lo buscas incluso en Wikipedia, ¿qué es esto del perreo? Pues es una representación de un acto sexual, nada más que con ropa. No, ahorita yo sé que ya es normal. Sí, inclusive hasta estar medio en contra de eso es ser ya muy obsoleto, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, insistimos en que no es la música, es la persona. La persona. No, es la persona, sí. Para bien y para mal, porque ahorita estamos hablando para mal, si ustedes quieren. Pero también, ¿no? El que todos los días me eche una sesión de Lily Woodman, que en lo personal, por ejemplo, a mí ni me gusta porque me parece que nada más grita, o de Marcos Guido, escojan ustedes el cantautor cristiano de su preferencia, tampoco me va a llevar a tomar las buenas decisiones. Claro. Tampoco por escucharlo mi vida va a ser agradable delante de Dios. Ahora, esa es otra cosa que yo quería también como que tocar un poco, ¿no? Y bueno, primero irnos a que no nada más es en relación a la música, ¿no? Tú decías ahorita que hay otros ámbitos, otras cosas donde sucede una situación similar, ¿no? Entonces, pensando por ejemplo en las películas, ¿no? Que también comentábamos en algún momento, ¿no? ¿Qué tipo de contenido vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Entonces, yo sé que esta es la... Quizá escuchar reggaetón es lo mismo que ver pornografía, ¿no? Muy similar, ¿no? Con respecto al contenido, ¿no? Ahora, yo a lo que voy es que... y sé que es una carta que se usa como... que utilizas como comodín, ¿no? Yo sé que a lo mejor este versículo es comodín y suele usarse en algunas situaciones así, de que puedo hacer todo, más no todo me conviene, ¿no? O todo me es lícito, más todo me conviene, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, yo puedo pararme frente al televisor
Y yo tengo que tener un criterio y, como tú decías, una cierta madurez para saber qué contenido veo y qué no. Ahora, no es que nada más veamos, o bueno, por ejemplo en mi caso lo puedo decir, no creo que esté mal, ¿no? Y sé que la mayoría es así, o sea, no caigamos en alguna exageración. Yo sé que vemos películas que podríamos considerar seculares, ¿no? Y la mayoría seguramente, o sea, no nada más vemos películas cristianas, ¿no? Ahora, yo creo que hay películas seculares, por llamarlo así, o películas en general, que inclusive hasta tienen buen contenido, no sé, que hasta tienen elementos de verdad que son interesantes de considerar. Y que vemos sin ningún problema y que no nos generan ningún problema y ni nos hacen peores personas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero hay otras películas, y creo que a ti te pasa, que en general nos pasa cuando tienes cierta madurez, que dices, este contenido simplemente no me está llenando, ¿no? Simplemente no acepto ver cierto contenido porque inclusive, y lo voy a decir así, explícitamente a lo mejor va en contra de lo que yo creo, y eso no acepto verlo. Esa decisión la hago yo con base a un criterio, ¿no? Y con base, como tú decías, a decisiones previas que yo ya he tomado. Entonces, así como en la música, en la televisión, las películas, hacemos una selección de lo que me nutre y de lo que no, y no necesariamente, y como tú dices, no necesariamente porque lleve la etiqueta de cristiano, es algo que me va a nutrir por default, claro, ¿no? También tiene... inclusive, bueno, te puede nutrir algo que a lo mejor no trae ese ha sucedido, sentido, ¿no? Ha sucedido, y a mí me ha sucedido que textos, literatura, libros, filosofías que a lo mejor que no podríamos considerar no la Biblia o no ortodoxos inclusive, son cosas en las que Dios te habla, claro, ¿no? Entonces, y que te nutren. Ahora, siempre entra esa parte del discernimiento, ¿no? Entonces, no todo lo que lleve etiqueta cristiana es cristiano, o te va a hacer bien, o te va a nutrir. Ahí tiene que haber un discernimiento, claro, tanto de lo que escuchas, de lo que ves, y en ese sentido yo creo que... Y también no todo lo que trae la otra etiqueta te va a afectar. Claro, exactamente, inclusive hasta puede ser algo que te ayude, ¿no? Ahora, ojo, no estamos diciendo, la música cristiana no sirve para nada y escuchen música secular. Estamos hablando de un criterio y de un discernimiento que tiene que haber con respecto al contenido que dejamos que entre. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la verdad es que a mí, por ejemplo, tampoco me gusta Lily Goodman, la verdad. Hablando en cuanto a la parte musical, por así llamarlo, a la voz, lo que sea, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que por ahí tiene una o dos canciones que personalmente y en su momento, no es que ahorita sea como tal, en su momento, trajeron un mensaje que la verdad es que me llenó, ¿no? Sí. O sea, y me habló. Sí. Entonces, yo lo que... O por lo menos así es. Y que es verdad y va a seguir siendo verdad. Sí, exacto. Y el mensaje a lo mejor y el contenido es verdad. Pero yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar feo. No tiene por qué gustarme a mí. Claro, ¿no? Y de hecho es lo que platicábamos esa vez, ¿no? O sea, tampoco tiene por qué gustarte, o sea, gustarte en el sentido humano, de apreciación musical, humano. A mí yo no aguanto escuchar a Lily Goodman como tampoco aguanto estar escuchando las guacareadas de los grupos estos metaleros, ¿no? Exacto. O sea, me gusta el rock también, pero ya que veo que empiezan a decir, que empiezan a vomitar, tampoco me late, ¿no? Y para mí es lo mismo escuchar eso que escuchar los gritos de Lily Goodman. Digo, con todo respeto y separando el contenido, el mensaje de lo que es mi apreciación de esa pieza musical, por así decirlo. Y mira, yo nada más para agregar algo de lo que tú estabas comentando, y estoy de acuerdo con eso. Definitivamente hay algo que va antes de lo que tú escuchas y antes de lo que tú ves. Y es la relación que tú estás teniendo con Dios, es la vida que tú estás llevando y es de lo que te has estado nutriendo. Entonces, eres tú. Exactamente, que eres tú, es tu persona. Lo he dicho muchas veces. Sí, por eso digo que es justo a lo que tú estabas diciendo. A lo que escucha. Entonces, en realidad, muchas veces esto que ya está, que sucede como parte de participar de cierto contenido, de hacer ciertas cosas, es simplemente el resultado de una vida que tú ya estás llevando. Entonces, más que yo irme, y lo digo por esto, ¿no? Más que yo irme a decirte, ¿sabes qué? No escuches música secular, ¿no? A prohibirte algo como tal, yo más bien te diría, ¿sabes qué? Busca tener una mejor relación con Dios, por ejemplo, ¿no? O no sé si me explico, o sea, eso mismo y esa madurez que vas tomando te va llevando a tomar ciertas decisiones que yo no voy a determinar, ¿no? O que una autoridad no debería determinar. No sé si me explico, ¿no? Y creo que que estás de acuerdo conmigo en eso, ¿no? O sea, hablando de... No sé si forzar a las personas sea la palabra correcta, pero
una de las frases más tergiversadas de San Agustín, nuevamente cito a San Agustín porque me gustan algunas cosas que dice, tiene algunas ideas importantes, es la de ama y haz lo que quieras. Y ha sido muy tergiversada porque mucha gente dice, te está justificando cualquier tipo de acción, de libertinaje y todo. No, eso no fue lo que dijo. Y es muy parecido a algo que dijo nuestro Señor Jesús. Dijo, si tú amas al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo, estás cumpliendo la ley y los profetas. Entonces, hay algo que antecede a que yo te diga, no escuches esa música, o sí escucha esta música. ¿Qué es eso? Que tú practiques, por ejemplo, el amor, ¿no? Y entonces él, en esta frase de San Agustín, él decía, si tú amas al Señor con todo tu corazón y estás amando al hermano con todo tu corazón, lo que tú hagas, claro, no va a estar mal. Exactamente. Porque no porque vas a tomar decisiones que van a estar basadas en ese amor que tú estás teniendo hacia el Señor y hacia los demás. Correcto. Entonces, no es de que yo te diga, no hagas esto porque está mal, que ¿no? Yo considero que es que este género musical está mal, ¿no? Entonces, no sé si me explico en esta idea, ¿no? Tampoco queremos decir escuchen reggaetón, escuchen lo que quieran. La recomendación sería, ¿sabes qué? Como dicen Proverbios 25:20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, ¿sí? ¿No? Y además, como tú decías, regularmente tenemos la tendencia a escuchar la música que de algún modo alimenta cosas que ya estamos viviendo y con las que a lo mejor mundanamente tenemos problemas, ¿no? O pecaminosamente tenemos problemas, pero el pecado no se va a resolver yo no escuchando esa música, sino viviendo, llevando una vida transformada, claro, ¿no? Entonces, eso sería, yo creo que lo que podríamos a lo mejor comentar con respecto a los géneros, a todo este tipo de cosas que me parece muy complejo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Y yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Esa sería la parte en cuanto a la música. Podemos recomendar ciertas cosas, yo creo que sí. Yo creo que también es, como tú decías, es muy evidente cuando alguien no está caminando y lo refleja en diferentes acciones, como puede ser la música, como puede ser el contenido en el que participas, las cosas que dice. Pero esas cosas no se resuelven prohibiendo, ¿no? Sino que más bien se resuelven en cuanto al corazón de la persona y lo que hay ahí, ¿no? Todo esto, la música, tanto todos los otros ámbitos que hemos comentado, como el cine, vamos a llamarlos así, categóricamente, como el cine, como la danza, el baile, por ejemplo, el baile es otro tema, paralelo a esto, que se puede y debe juzgar de la misma manera. Es difícil decir ¿es bueno o es malo? Creo que no hay una respuesta como tal, ¿no? No hay una sola respuesta y no queremos caer en ese mismo error, yo considero, de decir, no escuches nada de música que no sea cristiana. O de tal género, o de ¿no? tal Porque género, puede ser cristiana, o de tal artista, pero de tal género. Bueno, a lo mejor sí podríamos decir de algunas personas que pues no... Nosotros sí les recomendamos que no escuchen nada de reggaetón. y por ejemplo, algunas comentábamos ese día, ¿no? De Jesús Adrián, y no en el sentido, no sé cómo decirlo, o sea, tiene la etiqueta de cristiano, pero tiene algunas canciones que doctrinalmente no son cristianas, ¿no? Nada más esa recomendación, pero a lo mejor te puede gustar el contenido, el mensaje que está dando, pero, o incluso el ritmo. Pero haciendo un análisis doctrinal del contenido no necesariamente es... Ahora, ¿qué va a pasar si la sigues escuchando? Nada, ¿no? Entonces, es difícil decir, creo que la respuesta... O no va a pasar nada o va a pasar mucho, ¿no? No sé si me explico. Pero depende de ti. Claro, por supuesto. Depende de ti, ¿no? No va a ser la música, o sea, no me voy a condenar, como a veces platicamos con el pasaje del pecado imperdonable, que a veces uno cae en esa onda de habré dicho algo que se considera el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, lo mismo, no. O sea, no porque hayas escuchado incluso música abiertamente satánica, te vas a condenar tampoco. Si la estás escuchando es por algo. Pero el hecho de que literalmente la escuches nada más, no te va a hacer, no te va a llevar, no va a venir el diablo a poseerte por haber escuchado lo que entendemos que a él le gusta, ¿no? Que igual, ¿no? Quién sabe si a él le guste, ¿no? O sea, entonces, vaya, es tan complejo, pero a la vez es tan simple esta cuestión de la música, ¿no? Porque tenemos que despegarla de lo que es el corazón humano, ¿no? Creo que tenemos que despegarla junto con todo lo demás, junto con todo lo que es humano, de lo que es la moral y lo que es el corazón. Pero al mismo tiempo va tan arraigado a la condición, al corazón de las personas. Y entender que el corazón y lo que hay en tu interior
te lleva a tomar y hacer ciertas acciones. Y te pone en ciertos contextos, y te pone en ciertas situaciones, y hace que veas estas cosas, hace que no veas estas cosas. Es eso. Entonces, más que ponerle atención a la música, o al cine, o al teatro, a lo que sea, pongámosle atención a lo que hay dentro de nosotros. Al sujeto, ¿no? Exacto. Lo que decíamos. Exacto, ¿no? Entonces, como les decía, y creo que fue lo que ayer le comentaba la vez pasada que estuvimos aquí platicando de esto. Y si no, ya nos corregirá. Sí, si no, ya nos estará corrigiendo. Yo no dije eso, me interpretaron mal. No podemos decirle a alguien, escucha o no escuches, ve o no ve, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy personal. Él decía, por ejemplo, a mí no me gusta escuchar. Yo digo ahorita, yo sí escucho. Hay muchas bandas que me gustan mucho, hay muchas canciones que me gustan mucho, que me tienen completamente en paz, por ejemplo. No causan un problema, no causan una tendencia a hacer ciertas cosas. Aunque su mensaje no sea del todo bueno, tampoco lo es malo. Creo que sí tenemos que estar muy atentos a elegir, eso sí, elegir. Muchas veces pasa que te gusta una canción en inglés y no sabes ni qué está diciendo, ¿no? No está de más. Eso es muy común. Va a sonar de dos filos. Puede ser o que descubras qué está diciendo la canción y termine siendo un problema para ti, o que simplemente no sepas ni qué dijo. Mejor ni te enteras. Exacto. Y que lo sigas disfrutando así como un ritmo, como una es canción, que lo ¿no? hemos platicado, ¿no? Por eso decíamos que la música, o sea, la música es una cosa, el contenido, por supuesto, es parte de la música porque tiene que ver con la escala, con la tonalidad, ¿no? Uh-huh. Pero inclusive se pueden como dividir o las puedes ver en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso es muy complejo, ¿no? Llegábamos a platicar, por ejemplo, algo que tenemos aquí en común nosotros, en cuanto a análisis musical, y por ejemplo, que los dos tocamos la guitarra. Obviamente, como decía Oli al principio, no somos grandes eruditos, guitarristas, ni ejecutamos el instrumento a la perfección, yo creo que muy lejos de eso. Sí. Y coincidimos en que nos gusta, por ejemplo, el guitarrista de Pink Floyd, ¿no? David Gilmour. Y que musicalmente hablando, o sea, disfrutamos escuchar sus solos de guitarra. Muchísimo. ¿No? Y en ese sentido yo tampoco pienso que sea algo malo, ¿no? O sea, no creo que esté absolutamente mal en ningún sentido, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Bueno, hablando como de una parte de apreciación musical, hablando de que en ese sentido entendemos, por ejemplo, la ejecución que está desarrollando y todo, y en ese sentido podemos valorar artísticamente, si tú lo quieres ver así, lo que está haciendo. Y además también, por ejemplo, yo hablando de musicalmente hablando, es más, ya no hablo ni siquiera del contenido lírico, por ejemplo, yo lo comentaba ese día, ¿no? A mí, cuando estudio, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, cuando estoy haciendo algo que me tengo que concentrar, me gusta mucho, por ejemplo, escuchar un cierto tipo de jazz, por ejemplo, ¿no? Que podría decir, bueno, no lo hizo una banda cristiana, ¿no? O bueno, una banda de personas que tengan una cosmovisión cristiana, ¿no? Sin embargo, no lo escucho por eso, ¿no? Y eso no hace que musicalmente la música sea mala, ¿no? O sea, buena, no sé si me explico, ¿no? Sí, es mismo punto, ¿no? Creo que pasa igual con la música clásica, por ejemplo. O me gusta mucho un género que es como instrumental, rock instrumental, ¿no? Que es como esto que escuchamos siempre del rock, pero sin las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que participa o que toca este tipo de música, pues valoras de repente las guitarras o los arreglos, por ejemplo. ¿No? Y en ese sentido, tú puedes valorar esa parte desprendiéndola por completo de la parte moral, ¿no? Ahora, esta misma canción la puedes estar escuchando otra persona que no sé, que cree en otra cosa, que sea budista, lo que sea, y tampoco hace que la música que está escuchando sea buena o sea mala, ¿no? Claro. Ya nosotros como sujetos tenemos una vida, tomamos ciertas decisiones, que hemos aceptado o no a Jesús, no sé, sí me explico, ¿no? O sea, sí. Hablando de cómo la música, en cierto sentido y en cierto contexto entendida de cierta forma, no tiene nada ni de cristiano o no cristiano, ¿no? O no es secular o buena, ¿no? Claro. Por otro lado, otro de los cuestionamientos que nos llegábamos a hacer era sobre qué poder tiene la música sobre las personas, ¿no? Qué influencia llega a tener. Y lo hemos estado mencionando ahorita, ¿no? Como sí está relacionado a una parte racional y a una parte emocional. Y en este sentido, el poder valorar qué sentido tiene la música dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de que, por ejemplo, en nuestras reuniones tengamos un tiempo de alabanza,
¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, con respecto ahí tú que pienses o qué opines, ¿no? Porque platicamos, por ejemplo, en el podcast de posmodernidad de cómo de repente lo que se valora del tiempo de alabanza puede ser muy emotivo, ¿no? La parte muy de que tocaron muy bien, sonó muy bien, se sintió la presencia del Señor, ¿no? Bueno, es que eso no, a lo mejor eso no es que sea la presencia. Sin embargo, tampoco lo podemos desvincular por completo, ¿no? Ahora, por eso yo decía que están estas dos partes, ¿no? El llamado es a participar de la alabanza de una manera racional, ¿no? Con el entendimiento, ¿no? Con total comprensión de lo que estoy cantando. Creo que ahí está la clave, porque digo, ya a lo mejor habiendo desmenuzado, habiendo hablado de todo lo que hemos hablado, de los géneros, de los ritmos, de los instrumentos, he sabido, por ejemplo, es sabido por nosotros que hay iglesias en donde no se permite una batería, por ejemplo, ¿no? Porque se creen ciertas cosas, o no se permiten efectos de guitarra porque se creen otras cosas, o distorsiones, etcétera, ¿no? Creo que eso pasa a un segundo término cuando hay entendimiento en lo que se está cantando. Yo, las veces que pues me ha tocado estar al frente de un tiempo así, la verdad es que yo pretendo y voy a seguir pretendiendo hacer mucho énfasis en la cuestión del entendimiento, de saber qué se está cantando y evitar hasta cierto punto también, porque no podemos desprendernos, como tú dices, la parte emocional. Digo, Dios puso las emociones en nosotros por una razón. No están mal. La cuestión con los sentimientos es que a veces nos despegan de la cuestión racional. Claro. Entonces y son mutables, además. Sí, ¿no? Sí. Y la cosa, el peligro que yo veo en la parte de la alabanza dentro de la iglesia es que muchas veces se cae en ese error que tú comentas valorar de más decir la alabanza. Uno que se valora más el tiempo de la alabanza. Hay muchos lugares en donde y me refiero a valorar más por la parte emotiva. Sí, ¿no? sí, porque te hace sentir bien, pero ese sentirte bien muchas veces no es igual a sentir, por ejemplo, el gozo o la paz que Dios te da. De hecho, una vez escuché a un pastor que de por sí es un poco controversial a veces en algunas declaraciones que da, y él decía una que a mí me hizo mucho sentido, en lo personal. Yo dije, creo que tiene mucho sentido esto. Dice, el entretenimiento dentro de la iglesia es el sustituto diabólico del gozo de Dios. Completamente de acuerdo. Yo pienso que tiene todo el sentido del mundo, porque lo hemos visto incluso lamentablemente en nuestra iglesia, que a veces el tiempo de la alabanza causó, a lo mejor por una buena ejecución, si tú quieres, por un sonido alto, no sé, a veces cuestiones meramente físicas y que controlamos nosotros, pueden llevar a la gente a cierto estado, por así decirlo, ¿no? Cierto estado que provoca algo y que después se puede malentender como presencia de Dios, como gozo de Dios, etcétera, ¿no? En ese sentido yo veo en una iglesia que creo que la mayoría, y no es mala onda, no es algo pues sí, con una mala intención, pero hay mucha inmadurez dentro a veces de las iglesias. Hay mucha inmadurez y no se logra entender, no se logra llegar a ese punto en entender hasta dónde fui yo y hasta dónde realmente Dios hizo algo aquí interesante, ¿no? Que incluso podría ser ya entendido como algo sobrenatural, quizá, ¿no? Entonces, yo lo veo así, o sea, yo estoy de acuerdo, tenemos cuántos años ya también en el grupo de alabanza. Ya varios años. Sin embargo, sí ya tiene unos buenos años para acá que creo que, bueno, yo me preguntaba estas cosas y yo decía, ¿qué con el tiempo de alabanza? ¿Cómo eliges los cantos? ¿Qué canto sí, qué canto no? Digo, en lo personal a mí me gusta poner cantos o ejecutar cantos que a mí me gustan como persona, porque o manejo bien esa canción. Te sientes guitarra, cómodo, ¿no? Me siento cómodo en los tonos para cantar. Es más, puedo yo sacar mis mejores cualidades como guitarrista o como baterista o como bajista, y a lo mejor en base a eso o con base en eso yo elijo las canciones. Yo no, porque yo no quiero caer en el punto de decir, es que creo que esta es para... De hecho, creo que en un momento lo decíamos así, como que canciones de adoración y canciones de alabanza, ¿no? O las rápidas o las lentas. Las rápidas o las lentas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ya desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, ya no tiene caso o no importa el tipo de canción que tú pongas. Porque yo sí prefiero evitar
apelar a los sentimientos o manipular los sentimientos de la gente poniendo cierta canción o no. Y tú no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que en el catálogo en nuestro ¿cómo se llama? El cancionario, nuestra carpeta, cantos. Hay ciertos cantos que sabemos que van a tener cierto impacto en la gente, lo sabemos. Sí, que podrías tú considerar, al estar arriba al momento de dirigir, que podrías considerar, como que no está viendo respuesta. Mételo de una vez. Voy a sacar este canto Sí. y ese va a ser el que va a aprender a la congregación, ¿no? Sí, y es una realidad, o sea, es una realidad y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Yo, de un tiempo para acá, yo prefiero elegir cantos que tengan un sentido, que tengan una es coherencia, es lo que tengan yo una lógica. te iba a comentar ahorita, Independientemente del ritmo, si es viejita, si es moderna, si si tiene un buen acompañamiento, si es compleja o no. Creo que el mensaje, ahora sí, el mensaje, la letra, o la coherencia que tenga, para mí tiene ya más sentido, ¿no? Sí. Siempre pido que se analice lo que se está cantando. Exacto. Yo es justo lo que iba ahorita a comentar, ¿no? Al principio lo comentaste, no me hizo mucho sentido, hasta te iba a decir, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero entiendo a lo que te refieres. O sea, y si me equivoco en la interpretación, pues ahorita me corregirás, ¿no? Pero sí, es muy interesante esto, y nosotros que lo hemos vivido ya hablando en el contexto en la iglesia, con la iglesia, ¿no? Al momento de participar en el grupo de alabanza y sobre todo al momento de dirigir los cantos, por ejemplo, de hacer una selección. ¿Cómo están estos dos puntos, ¿no? O sea, desde elegir de acuerdo a los cantos que a mí me gustan, o elegir de acuerdo a los cantos que le gustan, que sé que le gustan a la gente, o inclusive se llegó a manejar y lo hemos vivido y digo, no creo que esté mal decirlo, porque creo que cuando hacemos este tipo de críticas no es con mala intención, sino es para poder llegar a un aprendizaje con respecto a estas situaciones, y se llegó en algún momento hasta plantear una situación así como muy mística, ¿no? Así como casi los cantos que el Señor elija, no yo, ¿no? Así como no sé cómo decirlo, o sea, no es que no crea completamente en eso, pero era esta idea como de repente así de que, Dios, dime qué cantos tengo que poner. Ajá, y el Señor te mostraba así como fulminante, como que se resaltaba en la carpeta el canto que tenía. Exacto, ¿no? Ahora, hemos platicado, por ejemplo, en este sentido de la confluencia, ¿no? Y yo creo que está muy relacionado con esto, ¿no? Yo puedo decir, en lo personal, los tiempos que he tenido oportunidad de compartir los cantos y todo esto, que estos tres ámbitos de los que estamos hablando ahorita, de algún modo están confluyendo, ¿no? Ahora, cuando decimos me gusta, ahí es donde yo creo que puede estar el conflicto, ¿no? O sea, me gusta en lo emocional nada más, como estructura musical, o me gusta porque tiene un sentido y una lógica lo que yo estoy cantando, que en eso es en lo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y en eso es donde apelamos al entendimiento de lo que estoy cantando. Ahora, no nada más a un entendimiento de que teológico o doctrinal, por así decirlo, sino que, y creo que también a ti te pasa, hay cantos que realmente representan para uno y para las demás personas experiencias, vivencias que has tenido, ¿no? Momentos en los que Dios te ha hablado, claro. Cosas o mensajes en los que a lo mejor tú estás viviendo una situación muy difícil y con un canto el Señor te habló de alguna u otra forma, ¿no? O el mensaje del canto fue una respuesta para ti. Y en ese sentido nos gustan. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos nos gustan, ¿no? De hecho, yo lo comenté en el podcast de la depresión y de la ansiedad. Yo podía compartir que la manera en la que de alguna manera Dios me llevó a la salida de mi problema tuvo que ver la música, mucho que ver, porque escuché un canto que traía un fragmento del libro y un mensaje muy específico, una respuesta para ti. Sí, momento, o sea, ¿no? Yo cuando escuché la canción fue como una especie de oasis en el desierto. Sin embargo, fue completa hasta que por medio de otra persona el mismo día me compartió el mismo versículo. Yo sabía que no iba, que era una coincidencia demasiado grande, así como creer que por el azar estamos aquí. De que era una cosas que de medio de miles que de páginas de la Biblia, exactamente, ¿no? Me haya llegado el mismo versículo por medio musical y por medio literal, ¿no? O sea, o literario. Entonces,
yo entendí que era algo que iba más allá de lo normal, o sea, era algo sobrenatural, y la música estuvo implícita en esa experiencia. Y creo que congregacionalmente funciona un poco así, ¿no? O sea, es decir, yo por eso compartía como esta visión, ¿no? De que yo muchas veces, algunos de los cantos que comparto, como tú decías, son cantos que para mí han tenido un significado y trato de resaltar y de hacer a los demás comprender, o sea, en esta parte como racional, del por qué, ¿no? Uh-huh. Ahora también yo entiendo que hay cantos, porque no todos los cantos, los que a mí me hacen sentido son los mismos que le hacen sentido a las personas que están escuchando y que están alabando, y también si yo veo que hay una respuesta, aquí es donde puede haber a lo mejor un peligro, ¿no? Porque puede ser también el hecho de que hay una respuesta, uno realmente no puede leer el corazón de las personas o ver la actitud en ese momento, ver el corazón de las personas, aunque hay frutos, ¿no? Podemos ver ciertas cosas, ¿no? Pero sí, también es bueno buscar, en cierto sentido, que cantos que le han hecho sentido a otras personas, poder compartirlos, porque yo entiendo que este tiempo de cantos cumple la función, uno, pues de compartir experiencias, ¿no? Compartir testimonios, hacer sentido, como decíamos ahorita, y apelar al entendimiento con respecto a lo que Dios es, a los atributos de Dios, ¿no? Buscamos darle gloria a Dios en agradecimiento a algo que Él hizo, por ejemplo, ¿no? Es una actitud de humildad, o sea, a lo que se nos lleva en los cantos es a ser humildes, a ser agradecidos, a reconocer lo que Dios es, a pedir perdón, ¿no? También hay momentos en los que la alabanza nos lleva a pedir perdón, ¿no? Y a compartir con los demás a lo mejor el gozo, a compartir ciertas cosas, ¿no? Y el problema, y vuelvo a lo mismo, no podemos anular la parte emotiva porque sin duda es parte de lo que somos nosotros, pero yo creo que tiene que, sin duda, estar antes de eso, esa comprensión y esa experiencia para que entonces eso que cobra sentido sí genera en mí una cuestión emotiva. Yo, por ejemplo, soy súper chillón en la alabanza, todos los que me conocen lo saben. Sí. En algún momento, la verdad, personalmente me generaba conflicto porque no me gusta, o sea, la verdad es que honestamente me hace sentir como hasta susceptible hasta cierto punto, así como que digo, ay, no han de decir que soy muy emotivo, pero en algún momento, y ahí sí puedo decir que el Señor me lo mostró, Él me dijo, no te avergüences de lo que provoca en ti el recordar ciertas cosas que yo he hecho en ti, el compartir el mensaje que yo he puesto en ti, ¿no? O el reconocer, por ejemplo, quién soy yo, ¿no? Si el hecho de reconocer con total comprensión quién soy yo te hace caer de rodillas y llorar, no tienes por qué avergonzarte de eso, y eso es algo correcto, no sé si me explico, ¿no? Igual con el danzar, ¿no? Cuando el danzar es la mera expresión, como en otras congregaciones lo hemos visto, ¿no? Que ya hay hasta una coreografía hecha, cuando ya es algo practicado, cuando ya es algo, creo que pierde sentido porque es poner la emotividad primero. Pero si el hecho de lo que yo estoy viviendo, de a lo que me está llevando esa alabanza y todo eso, me hace realmente tener un gozo al entender lo que el Señor hizo, por ejemplo, lo puedo hacer y yo creo que sin mayor problema, ¿no? Claro. Y eso es interesante poder analizarlo así, ¿no? Y poder reconocer que tenemos que buscar no caer en la emotividad, pero sin dejar de reconocer que si eso que hemos vivido y todo nos lleva a tener cierta actitud y a vivir emotivamente ciertas cosas dentro de la alabanza, no es algo que sea incorrecto, ¿no? Y finalmente también en esta parte como que decía, ¿no? Que de repente es muy mística, ¿no? Que de repente pareciera así como el dictado de lo que el Señor pone y todo. Evidentemente yo puedo decir que no es algo así. Yo participo en la selección de cantos, yo decido ciertas cosas, pero también, y creo que también a ti te ha pasado, hay momentos donde hay ciertos cantos que de alguna u otra manera, que a lo mejor hasta tú no tenías contemplados, el Señor te lleva a poner, y que yo sí creo que Él en algún momento, a lo mejor por alguna persona en muy particular o por alguna situación inclusive general, ¿no? Que quiere hablar a la congregación, te puede llevar a poner, ¿no? Sí. Y bueno, en este mismo ámbito, y para agregar algo más aquí, otra consideración, ¿no? Que como decimos, estamos dejando muchos huecos, muchos espacios que se pueden ir llenando con comentarios. Alguna persona que llegaba a participar aquí, que llegaba a venir aquí a Tlalpan, que llegó a ser parte importante del grupo de alabanza, y bueno, después ya estaba más bien participando como no dentro del grupo de alabanza, llegaba a comentar, ¿no? Me llegó a comentar a mí que él no sentía nada en la alabanza, ¿no? Me decía, no, es que la alabanza no me provoca nada, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque yo llegué a cuestionarme, ¿a qué se está refiriendo? O sea, que el problema es
estás menospreciando, desechando a la persona que está dirigiendo, a los que están tocando? ¿O no será que el problema está en ti? ¿No? Y a lo que voy es a esto, ¿no? Yo también creo que hay una doble responsabilidad, una doble participación. Yo creo que como personas que participamos musicalmente y que pertenecemos al grupo de alabanza, sí tenemos una responsabilidad, obviamente, ¿no? Estamos ministrando, tienes una responsabilidad tanto moral como de estar pues buscando al Señor, de estar buscando expresar o seleccionar cosas que tengan sentido, que lleven a la gente a vivir ciertas cosas, pero también el que está abajo escuchando también tiene una responsabilidad de entender qué es lo que está cantando, de llevar una cierta vida, y en realidad ante esta persona yo sí le llegaba a comentar eso, le decía, bueno, no sé si lo estés diciendo porque así como diciendo, no, pues ustedes así como que no tienen la unción, ¿no? O no sé si realmente a lo mejor el problema está que pues en tu corazón no hay la suficiente humildad para reconocer en un tiempo de alabanza quién es Dios, ¿no? Y digo, no se lo decía con mala intención, ¿no? Porque yo sí puedo reconocer, como en todas las congregaciones seguramente sucede, que hay fallos dentro del grupo, que a lo mejor muchas veces nos hemos conformado, hemos sido medio mediocres, por ejemplo, en la ejecución, que no hemos practicado en todos los sentidos, no dejo reconocer eso. Pero yo a lo que voy es que inclusive la persona más ungida que podamos pensar, la persona más llena del Espíritu Santo que fue nuestro Señor Jesús o alguno de los apóstoles, aún a pesar de que ellos estuvieron parados dando un mensaje, hubo gente que los rechazó. Claro. Y no podría decir esa gente, no, pues no, es que a mí no me hizo sentir nada. Bueno, no te hizo sentir nada porque tú también no tienes cierta disposición, no tienes cierta humildad, no estás abierto, no estás viviendo ciertas cosas, y entonces, pues por eso no te generó nada, ¿no? Entonces, o sea, lo que voy y digo, quiero decirlo así, es que yo también he estado en algún tiempo, no siempre he estado en el grupo de alabanza, o ha habido intervalos en los que no he participado, y puedo decir que muy a pesar de la ejecución o de la persona que está dirigiendo, ha habido veces en que para mí la alabanza ha sido verdaderamente un mensaje de parte de Dios, porque estoy entendiendo lo que estoy cantando, porque me estoy humillando hasta tal punto que puedo entender lo que es. Y también, y lo puedo decir así, he vivido pues momentos donde me he alejado, donde he estado viviendo en pecado, haciendo ciertas cosas, y la alabanza no me representa nada, ¿no? No sé si me explico. Y hay momentos donde también puedo reconocer que la persona que está dirigiendo fue usada por Dios, ¿no? Entonces, por eso digo que hay como una doble responsabilidad con respecto a lo que hacemos como cuerpo, ¿no? Y como congregación. Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto, en esta percepción o esta idea que estoy comentando, no en sí de tu experiencia, no de eso, simplemente estaba pensando que es importante desde mi punto de vista saber discernir la situación, porque también creo que no es difícil entender que ha habido momentos en los que el que dirige, tanto como los músicos, no son personas quizá muy acordes a lo que Dios demanda. Sí, de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo. Y que tú como persona que estás escuchándolo puedes tomar una posición crítica, por así decirlo, ¿no? Sí, incluso por conocerlos. Decir, pues no en mala onda, pero su mensaje no es congruente, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, sí, ¿no? Sí. Y de hecho, a lo mejor esto se presta más sin caer en el miren, yo la verdad es que digo, hace un tiempo, hace unos años, ¿no? Estuvo un escándalo por ahí con Marcos Witt, ¿no? Porque entregó, creo que un premio Grammy a Daddy Yankee, una cosa así, ¿no? La verdad no me enteré. Sí, entonces ya sabes, ¿no? Muchos cristianos se le fueron encima, ¿no? Uh-huh. Y uno puede entender ambas partes, claro, ¿no? En la que dices, estoy de acuerdo con Marcos porque dice, ¿esto en qué afecta a la trayectoria y a lo que ha servido mi música? Porque no voy a dejar de reconocer que mucha de la música de él incluso la tocamos y que tiene letra y que muy ha sido padre irrelevante y significativa. Ha sido relevante dentro de las congregaciones latinoamericanas principalmente. Sí, y porque no la tocamos por Marcos Witt, sino por el mensaje. Correcto. Entonces él despegaba eso, ¿no? A ver, una cosa es la música, otra cosa soy yo. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo con el otro punto de vista que dices, ¿qué andas haciendo ahí? O sea, la verdad es que... digamos que poner
poner en duda la acción o la actitud que está teniendo Marcos Witt y darte cuenta que está mal. Claro, ¿no? claro. Y además no fue una maniobra muy inteligente de su parte, porque de alguna manera perdió mucha credibilidad, sí, claro, en cierto sentido. Ahora, siendo él un referente, por así decirlo, ¿no? El problema sería que fuera tu referente para muchos. Sí, y claro. ese es el problema, que para muchos él era el referente. Entonces la riega, no hace nada más que confirmar lo que la Biblia dice, ¿no? Que no hay justo ni uno solo, que todos la vamos a regar. Y que nuestra mirada debe estar puesta no en el hombre. No en el hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí muchos se fueron para atrás porque se rasgaron las vestidos porque dijeron, ¿cómo Marcos Witt? Sí. Entonces, sí es importante separar. Es como lo que habíamos hablado antes. Por eso hablaba de la doble responsabilidad. Una cosa es la verdad y otra cosa es tu opinión. Sí, y hablando, por ejemplo, de esto que decías, me pasó apenas con un comentario con respecto a Agustín Laje, ¿no? Que alguien me dijo, porque yo cité algo que acaba de comentar Agustín Laje, y así como que dijeron, ay, pues tú eres casi seguidor de Agustín Laje. Entonces dije, no lo digo porque lo dijo Agustín Laje, sino más bien... Es una falacia, ¿no? Claro, no, además... O sea, yo cito a Agustín Laje porque lo que dijo fue verdad, o es verdad, para mí es verdad y tiene una construcción lógica adecuada. Uh-huh. Entonces, no es que yo nada más ande repitiendo lo que él dice porque sí. Uh-huh. O sea, porque me cae bien o porque tiene... Exactamente, porque sea en este mismo sentido. Yo puedo decir que, hablando de Marcos Witt como persona, pues puede ser que haya dejado mucho que desear en muchas cosas, está envuelto, es como muy controvertido, ¿no? Uh-huh. No sé mucho de su vida. Yuri, que sí, no sé mucho de su vida y la verdad no va a sonar feo, pero no nos interesa. Claro. No. Yo prefiero no conocer, la verdad. Para bien y para mal, en cantautores cristianos y en no cristianos también, yo prefiero no saber nada de eso, porque a lo mejor eso ya va a condicionar un poquito más. Sí, cómo recibo la música. Exacto. Y hay música que sé que él compuso, por así decirlo, ¿no? Porque también era muy controvertido esto, ¿no? Que yo canto y que yo escucho por el contenido de verdad y por lo que representa para mí, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo aquí estaría interesante este cuestionamiento, ¿no? Estaría bueno que después alguna autoridad eclesiástica, algún anciano o algo así nos resolviera esta cuestión. Si yo estoy, por ejemplo, en el tiempo de alabanza y hay una persona que yo sé, yo tengo la certeza, ¿no? A lo mejor los mando, yo sé que a lo mejor está viviendo de cierta forma y haciendo ciertas cosas, lo que tú quieras. Y está llevando el tiempo de alabanza y pone un canto, yo cómo debo de actuar, yo como persona que estoy abajo y tengo este conocimiento con respecto a la persona, yo cómo debo de actuar en ese tiempo de alabanza. ¿Me pongo a alabar correctamente o por ser, digamos, una administración que viene de una persona de a lo mejor moral dudosa en algún momento, me pongo en una actitud un poco más crítica de no recibir como el mensaje? Es que, ¿sabes qué? Es que es esto mismo que estamos hablando, ¿no? Ahí, no, y a lo mejor hace ratito que lo comentaste me quedé pensando que el que está ahí nos ministra. Yo pregunto, ¿qué nos ministra? O sea, ministrar es sinónimo de servir. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Él está sirviéndote, ¿qué? Tú sabes puntualmente, bueno, a lo mejor esto ya no va a ser parte de... No, está bien. Pero igual y sí, para que... Igual y sí, no sé. Y ha pasado muchas veces a lo mejor que sabes, o incluso uno mismo, que está ahí y que conoces, sabes qué estás haciendo o qué no estás haciendo, y a veces estás del otro lado, espectador, y que sabes qué acaba de hacer o qué no acaba de hacer. Yo creo, muy en lo personal, que no depende en absoluto de la persona que esté parada ahí, ¿no? Porque él no me va a dar nada. No sé, yo creo que él en sí no me va a dar absolutamente nada. En teoría, bueno, no en teoría, ¿no? Se supone que el que hace la obra y el que ministra es el Espíritu Santo. La cosa es la conciencia que tú tienes de la persona que está parada ahí. Y que podría llegar a, dependiendo yo creo de tu nivel de madurez, afectar o no. Porque, mira, créeme, yo creo que ahí, si nosotros nos dejamos de cantar porque sabemos que él está haciendo o no está haciendo ciertas cosas, entraríamos a ser jueces de él. Entonces, ahí es cuando, dices, ¿y qué onda contigo? ¿No? Bueno, pero por ejemplo, yo aquí preguntaría, ¿no? No es que estén de acuerdo con lo que estás diciendo, No, estamos desarrollándolo. No. Pero, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo en que tuviera una responsabilidad, por ejemplo, de enseñanza o, por ejemplo, de llevar la alabanza a alguien que sabes que está siendo incongruente, por ejemplo, con su vida? Y fíjate, eso se me hace muy interesante, te voy a decir por qué también, ¿no?
en esto, justamente en este mundo de las falacias, es interesante esto porque, por ejemplo, la falacia dominem es la que es un ataque personal, ¿no? Y entonces tú no recibes el argumento, ¿no? Yo lo he pensado en el ámbito cristiano y puedo decir, es que alguien que está viviendo en pecado, que está haciendo cosas muy malas, que lo que tú sea, esté diciendo algo que sea verdad. O sea, que el mensaje, el contenido sea que verdad. Se la crea, ¿no? No, pero que sí sea verdad. O sea, por ejemplo, no sé, un predicador que... Mira, por ejemplo, el caso de Rabbi Zacarías, ¿no? El contenido y las cosas que él ha dicho no pierden su verdad valor, o su valor. Sí. Por lo que él hizo. Por lo que él hizo. Claro. Sin embargo, en nuestro ámbito cristiano, y no sé, por eso digo que sería interesante ver qué opina una persona así como con cierta autoridad. Sí hay una responsabilidad, o sea, porque es que yo no quiero dejar de lado esa parte, porque Dios mismo a quien pone como sus sacerdotes desde un principio, o como quien pone a cumplir cierta obra de enseñanza, sí hay una cierta exigencia que lleve un cierto tipo de vida y tiene cierto sentido porque nuestra doctrina, nuestra cosmovisión no es una cuestión simplemente teórica, ¿no? No es un juego, no es una cuestión conceptual, sino que implica teoría y praxis, ¿no? Ahora, yo podría decirte en cuanto a contenido, uno podría aceptar una verdad que está diciendo alguien, ¿no? Pero en cuanto a que lleve un cierto tiempo de vida y de ese contenido, yo creo que sí es cuestionable, aunque entiendo que podría ser una falacia dominem, ¿no? Y que no sé cómo decirlo, ¿no? Mira, yo lo que creo que el problema de esto que tú estás planteando es esperar algo de él. O sea, pero estamos de acuerdo en que es una cuestión confluente, ¿no? O sea, también el anciano que enseña o el pastor que enseña o algo así, enseña también con base a su conocimiento, a su razonamiento y a la obra del Espíritu Santo. Sí, ¿no? correcto. Ahora, puede estarme enseñando con puro razonamiento y su vida puede estar, pues realmente no de acuerdo a lo que Dios quiere, y entonces puede ser el contenido de verdad, sin embargo no tener un respaldo por parte de Dios. Es justamente lo mismo, o sea, es como el excluir, bueno, no sé si excluir, mira, de entrada, hay algo bueno aquí que no va a dejar que esto se convierta en una diferencia de opiniones muy grande, por así decirlo. De entrada es difícil y casi imposible saber lo que la persona realmente está viviendo. Y eso está bien. No puede ver el corazón de la persona. Exacto, el corazón. Y eso está bien porque si conociéramos el corazón, todos estaríamos descalificados y nadie sería apto de estar ahí. Entonces entraríamos a cuantificar qué tan pecador y qué tan cristiano eres, desde mi punto de vista. Por eso está bien no conocer. El que conoce el corazón es Dios. Hay cosas que vamos a saber y que de hecho sabemos, hay cosas que sé de ti. Porque hay frutos. Que tú sabes, sí, porque hay frutos, ¿no? Porque lo hemos platicado, porque hemos visto, por casualidad, por lo que sea. Aún así, no, bueno, en mi opinión es no esperar nada de ellos, de nadie. Tú no deberías de esperar nada de mí, yo nada de ti. No, sino de lo que es original y de lo que es perfecto, que nuestra opinión es. O de la obra que hace el Señor en esa persona. Por eso, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso te decía hace rato, exactamente qué nos ministra la persona que está arriba. Mira, me acordé ahorita, no sé tú qué opinas de esa situación que sucedió, algo que sucedió en alguna congregación, donde se decía, ¿por qué el Señor pone a través de los padres de la iglesia ciertos requisitos que tiene que cumplir un anciano, por ejemplo? Y alguna vez un anciano mismo se paró y dijo, es que si siguiéramos estos criterios no habría ancianos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, lo pensé ahorita por lo que decías de que todos estaríamos descalificados. Pero también sí es cierto que Dios sí pone ciertas características, sí busca cierta madurez. Nosotros mismos lo hemos platicado. No, sí, claro, o sea, que hay gente que al liderar tiene que tener cierta madurez, ciertas características que sí Dios demanda. Es por esa misma obra que el Señor está haciendo, pero sí tiene que haber un cierto perfil, por así decirlo, sí, ¿no? Claro. Y no hacerle caso a esa indicación porque por algo existe. ¿No? Bueno, sí. No, sí entiendo. O sea, tiene una razón el por qué se tengan que tener ciertas características. Sí estamos todos descalificados de inicio, no sé cómo decirlo, o sea, sí estamos originalmente, ¿no? Todos hemos tenido que acudir a esa gracia y tenemos que seguir acudiendo a esa gracia que nos hace santos
o calificados delante de Dios por ser revestidos por Cristo, pero el cristiano maduro, el cristiano, por ejemplo, que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que hay unos que siguen teniendo necesidad de leche espiritual y otros ya deberían de estar en cierta madurez, o el cristiano que dice Pedro, ¿no? Que va creciendo en conocimiento, que tiene fe, que practica la virtud, que tiene conocimiento, que tiene dominio propio, amor fraternal y todo esto. Sí toma ciertas decisiones, sí tiene ciertas características y ante Dios sí tiene mayor capacidad o mayor calificación para hacer ciertas cosas o tomar cierto rol dentro de la iglesia que otra persona más inmadura no. Ahora, yo no estoy hablando con respecto a la salvación. Yo creo que también es a lo mejor este sería como un punto interesante, ¿no? O sea, en cuanto a nuestra salvación, todos estamos descalificados o estábamos descalificados, ¿no? Y fuimos aceptos por gracia. En cuanto yo creo que a cumplir ciertos roles y ciertos roles en los que el Señor sí te demanda ciertas cosas y sí te pide que tengas cierta madurez, yo creo que sí hay quien no está calificado para ser diácono, para ser anciano. De acuerdo, pastor. Y en ese mismo sentido también, pues para a lo mejor estar en un tiempo de alabanza. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿No? Yo estoy de acuerdo con eso en su totalidad. O sea, como en todas las posiciones humanas y eclesiásticas, por así decirlo, se requiere cierto perfil para tomar ciertos lugares. Y que tú hayas ido tomando ciertas decisiones. Sí, porque ¿cómo te sentirías que un arquitecto te hiciera una endodoncia, por ejemplo? ¿no? Exacto. No, y además, ¿cómo te sentirías tú en una empresa donde el que va llegando, y digo, entendiéndose que no está hablando de la salvación, ¿no? De que el que va llegando y no ha trabajado y no ha hecho nada, de repente lo pongan en cierto punto, ¿no? Ahora, no quiero que se malinterprete, ¿no? Porque yo creo que sí es un tema interesante. Ojo, ¿no? Que aquí entra el tema de la gracia. Sí, ¿no? Sí. Y eso por creo eso que a eso digo, te refieres, ¿no? Exactamente, sí. Pero aún dentro de la gracia y dentro de las obras que dice Santiago, que tu fe sin obras está muerta, yo creo que sí nuestras decisiones, nuestras acciones van haciendo que Dios nos coloque en cierta posición. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno sí se las gana. No sé si me explico, o sea, no quiero decirlo tan así porque podría parecer... Sí, que... O sea, evidentemente el llamado existe, sí. Pero uno tiene que tomar ciertas decisiones y en cuanto a ese llamado, ¿no? Sí. Y bueno, también el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, ¿no? Que pues es bueno anhelar como el obispado, ¿no? Es bueno. Y después ponerlas con las condiciones. Pero pone condiciones, claro, ¿no? correcto. Entonces, yo creo que Dios no es de que nada más diga, bueno, este va a ser pastor y... no sé si me explico. No, o sea, sí, que no hay un decía, perfil, ¿no? sí, claro, no es de que quieres, pues vas, ¿no? No importando qué eres o exacto, qué sabes. qué decisiones decía, toma has tu cruz tomado, y sígueme. ¿no? O sea, implicando una posición, una responsabilidad. Exacto. No, yo sí estoy de acuerdo en ese sentido. En lo que no está, a lo mejor no nos pusimos muy de acuerdo fue en esperar de alguien algo de ahora, la gente. con respecto al que dirige, por ejemplo, la alabanza, ¿no? ¿Tiene que tener un perfil? ¿Tiene que estar calificado de cierta forma? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, en cierto sentido. Empezando por el musical. Se hacía énfasis en que una de las capacidades de David, entre las que era una persona temerosa de Dios, que amaba a Dios, etcétera, decía que era buen músico también, ¿no? Y de hecho es un ejemplo que no tocamos ahorita, es que es muy amplio el tema, siempre dejamos un montón de lugares sin abarcar, pero interesante también, ¿no? Que hablaba de la música de David y cómo la música, bueno, aquí eso se podría matizar, cómo impactaba directamente en un problema que tenía Saúl, que además era permitido de parte de Dios. Está bien interesante que sea que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba, ¿no? Entonces, y bueno, como último punto, porque creo que ya nos extendimos mucho, van a ser como 3 capítulos. Nada más mencionar que en ese mismo entendimiento de que la música sí tiene un cierto impacto emotivo, ¿no? Cierto. Sí, correcto. Uno también organiza, por así decirlo, estructura la música de tal forma que corresponda a ciertos tiempos. Ahora, no quiero caer en lo que decíamos ahorita, ¿no? De clasificar alabanza, adoración. No estoy hablando de alabanza, adoración, ¿no? En ese sentido. Estoy hablando de que cuando uno entiende ciertas situaciones o ciertas cuestiones que está viviendo, hay una cierta lógica, sí hay un cierto género musical o un cierto tipo de música que corresponde a una cierta experiencia o a un cierto momento. Correcto. ¿No? Entonces, por ejemplo, nos decía Yerli, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, en momentos de oración, de meditación, por así llamarlo. Un merengue cristiano. O un rock pesado. Claro.
porque a lo mejor no corresponde en ese momento, y no porque digamos sea malo, ¿no? Igual por no categorizar, ¿no? Sino que por cierto entendimiento, apelando nuevamente al entendimiento, es algo que corresponde más a la acción que se está desarrollando, ¿no? De igual forma yo, por ejemplo, comentaba del ejercicio, ¿no? La verdad es que a mí y hay estudios científicos al respecto de cómo la música psicológicamente puede influir de tal forma que mejoras tu rendimiento, por ejemplo, deportivo, y cómo al escuchar música, por ejemplo, de cierto tipo además, ¿no? Con ciertos beats, ¿no? Te ayuda, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y yo puedo decirlo, que a mí me gusta hacer ejercicio y todo, en esos momentos pongo cierto tipo de música, porque en ese momento tiene un sentido, ¿no? Entonces, también escuchar cierto tipo de música en determinados momentos tiene un cierto sentido. Sí. No es que la música vaya a producir esa acción, yo creo que ese es el punto de la alabanza y la adoración, ¿no? No es que yo ponga la música lentita y entonces por eso yo voy a adorar, ¿no? Sino más bien como yo estoy adorando, es un ejemplo, ¿no? O estoy orando o estoy en un momento más reflexivo a lo mejor, la música que más corresponda a ese momento sea de cierto tipo, ¿no? Sin generalizar, sin categorizar, características, pero es más por esa situación. Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que también es importante nada más hacer ese comentario y ver cómo, parece, decíamos, ¿no? Que un tema medio, que no es central y sin embargo es muy humano, ¿no? Y muy de parte de las prácticas que tenemos tanto dentro de la iglesia como fuera de. Sí, ¿no? y al ser humano, al ser tan humano, pues puede ser bueno y puede ser malo dependiendo de ti y dependiendo de uno. De la persona. Así es, bueno, creo que como dices, ¿no? Hay muchos huecos, espacios, hay muchas cosas que se pudieron. Ahorita se me vienen a la mente un montón de cosas que podríamos comentar. Sí, pero bueno, ya tenemos tiempo. Suficiente tiempo y material también. Y material también, sí, para poder generar más pues, contenido para el canal. Pues bueno, nos despedimos por esta ocasión, no dejando cerrado por completo el tema, digo, pensando en que si creemos que pues, es necesario, si incluso alguien de ustedes por ahí que nos escucha le interesaría seguir hablando de esto o de algún otro tema muy puntual, muy específico, insistimos, está abierto el canal y todos los medios para podernos hacer saber esa opinión, esa petición o lo que sea de parte de ustedes. Claro, entendiendo eso, ¿no? Que no estamos dogmatizando nada, ¿no? Sí. Estamos totalmente abiertos. Y creo que somos lo suficientemente humildes para reconocer que podemos equivocarnos. Inclusive nosotros mismos siempre lo decimos, ojalá que nos corrijan, ¿no? Sí. Si estamos diciendo algo que está mal, porque esto nos va a llevar a aprender, claro. ¿No? Y por otro lado, pues siempre seguir invitando a esa reflexión que pueda haber, pues si alguien nos está escuchando, ¿no? Algún comentario que puedan hacernos, y hay esa total apertura. Y sobre todo, lo vuelvo a comentar, aún entre nosotros, estas charlas son con buena intención, ¿no? No buscamos desacreditar ninguna congregación, a ninguna persona en específico, ¿no? Sino más bien, y esto me gustaba, lo he compartido contigo, de Leibniz, ¿no? Que decía, yo puedo ver muchos defectos en la iglesia cristiana, hablando en general, y en las denominaciones, y decía, y bueno, puedo ver muchos defectos en mí. Si eso me va a llevar a alejarme, no estoy siendo maduro, ¿no? Sino que más bien el poder ver todo esto me lleva a tener una responsabilidad de poder crecer o poder mejorar o poder, pues sí, madurar en esto que estoy viendo, ¿no? Y poder hacer una aportación para yo poder a lo mejor dejar una práctica que estamos haciendo, alguna mala enseñanza. Yo sí honestamente creo que como en todos los tiempos, seguramente en todas las congregaciones hay malas enseñanzas que tenemos, hay otras muy buenas, no tachamos de todo malo, sino que más bien es tener ese discernimiento, y yo creo que sería muy bueno el poder dejar ciertas malas enseñanzas que podríamos tener, y creo que en la música a lo mejor hay un poquito de esto, ¿no? A lo mejor falta un poquito matizar ciertas cosas y poder avanzar en estos temas que hemos estado desarrollando, ¿no? Así es. Con la total esperanza de poder crecer, ¿no? Sí, de poder crecer en el conocimiento de lo que creemos y sobre todo madurez en nuestra vida, ¿no? Sí, y reafirmar, ¿no? Muchas cosas. Reafirmar muchas cosas. Entonces, bueno, pues gracias, Soli, una vez más. La verdad sí, estoy agradecido por tener una vez más este tiempo. Los que nos conocen en lo personal, tú lo decías al principio, pues saben que no han sido tiempos fáciles. Ahorita no pudo estar Yerli hoy con nosotros, pero bueno, también él ha padecido ahí, sufrió una pérdida.
tú también. Ha sido tiempos de prueba, ha sido tiempos que podríamos llamar como complicados, ¿no? Que inclusive han hecho que hemos tenido que posponer algunas de estas grabaciones, y sin embargo creo que justamente es parte de esas posibilidades que tenemos de crecer, ¿no? Entonces me agrada mucho poder estar aquí contigo, tener este tiempo de charla y pues poder continuar con este proyecto. Pues bueno, les agradecemos a los que nos hayan escuchado por este tiempo. Dejamos abierto el medio para poder comunicarnos. Ojalá que algún día alguien por ahí se comunique para reclamarnos lo que sea, o para incluso también concordar con nosotros en algún tema. Y pues bueno, nos vamos. Gracias también a ti, Noé, por este tiempo, por estas ideas, por compartir esta charla conmigo. Esperemos que para la próxima sesión se incorpore ya con nosotros Yerli. También es muy importante su asistencia. Y bueno, pues nos despedimos de todos, no sin antes recordar que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos la próxima. Hasta luego.